Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos a Contraste una vez más y en esta ocasión con un ya muy querido amigo de Contraste, el primer entrevistado de Contraste, Yuri Enrique Rodríguez, licenciado en Derecho, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima y bueno, cuenta con una maestría, el magíster en Ciencias Sociales, en Ciencias de las Políticas Públicas y Gerencia de la Universidad de Glasgow, Escocia. Yuri, ¿cómo ¿Y por qué estás? te ríes? ¿Y por qué te ríes, Gustavo? Todo muy En la bien, presentación, ¿verdad? todo muy bien, todo muy bien. No, 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 esto, nada de eso está en mi título de nacimiento. Dice ahí mi nombre y ya. Bueno, por algo lo diremos. Mira, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Corona, tenga usted el honor. Bueno, en el día de hoy que venimos a hablar acerca de los desafíos y oportunidades que tiene el PLD en estos próximos años, iniciamos directamente con una pregunta. Ha iniciado una ola de voluntad de una renovación PLD. Esa renovación se puede dar con Danilo Medina a la cabeza del partido. Bueno, mira, ya se ha dado una fecha, aunque no se han dado las reglas del juego, pero se ha dado una fecha para el próximo congreso del partido, que sería el noveno congreso, que hace más de 16 años que no se realiza un congreso de renovación en el PLD. ¿No? Y entonces ese congreso sería del 4 de octubre al 15 de diciembre. El 15 de diciembre es la fecha de aniversario del Partido de Liberación Dominicana porque fue fundado un 15 de diciembre de 1973. Si se puede dar a la cabeza de Danilo Medina, no hay otra forma. No hay otra forma porque es el líder que cohesiona partidariamente hablando al Partido de Liberación Dominicana. Y yo, como trato de ser lo más realista y objetivo posible, aunque tal vez no sea mi gusto o mis gustos en algunos casos, sí te puedo decir que esa es la vía más factible para que la cohesión sea la característica y no la ruptura, ¿no? Y no el malestar. Eh, ¿Cómo debería de hacerse? Yo creo que debería de ser la pregunta principal, no con quién a la cabeza, ¿no? ¿Cómo debería de hacerse? Porque ojalá y no sea un congreso o una renovación impuesta. Sí creo que debe de ser una renovación dirigida, orientada, para que no caigamos en la anarquía y en el galloloquismo, esa filosofía tan dominicana, ¿verdad? Pero y tan aplicada en los partidos políticos, pero sí creo que debe ser orientada y debe ser dirigida en un camino para que, no, para que los malestares, para que las emociones negativas no obnubilen la razón. Porque ustedes saben que a veces uno anda muy emocional, muy emotivo y entonces toma decisiones que al final uno se arrepiente. Eso no pasa todo en la vida, en cualquier cosa. Uno se incomodó, se encojonó con algo y bueno, tomó una decisión muy rápida y al final tú quieres echar para atrás, pero ya hiciste lo que ibas a hacer, ¿no? Y entonces después te arrepientes y llega el capricho y el reproche de parte de los demás. Entonces yo espero que este malestar que hay porque se haya perdido, creo que no debería tampoco cegar la razón. Ahí hay un equipo de gente que ganó 5 elecciones. Y se dice muy fácil, pero eso es poca cosa. Solamente el PRI de México ha tenido más éxito que el Partido de Liberación Dominicana en 70 Latinoamérica. años, ¿no? 70 años. Sí, 60 años duraron gobernando, pero solamente ese partido ha tenido más éxito que el Partido de Liberación Dominicana en América Latina. Entonces yo creo que, en términos electorales me refiero, entonces yo creo que es importante que se tenga un balance, ¿no? Y que se trate de ser un poco más objetivo, porque es verdad que se venían haciendo cosas eh, incorrectas desde hace algún tiempo, pero eso no significa que desde mi humilde punto de vista la balanza no esté del lado positivo en su mayoría. Y una pregunta, Yuri. ¿Renovar implica, por lo tanto, sacar personas que incluso hasta, bueno, fundaron el PLD? Sí, definitivamente. ¿Y por qué? Porque mira, hay inclusive un manual de prácticas efectivas para partidos políticos. Y ese manual de prácticas efectivas es una especie de triángulo. Y en uno de sus lados, ese triángulo tiene la democracia interna. Y yo creo que sí, que deberían de sacarse, pero a través de la democracia interna. Yo también sí creo que quien tiene dignidad en momentos de debacles partidarias también toma la decisión de renunciar, ¿no? De decir, bueno, yo he cumplido, yo soy consciente de que he cumplido mi ciclo histórico y le toca a otros liderar este proceso.
Entonces ya yo mismo digo, miren, en la próxima contienda yo no voy a participar, en estos meses que quedan estaré aquí transitoriamente, pero ya la gente puede saber que yo no estaré. A mí me parece que esa debe ser la actitud de muchos, no lo es, ni la ha sido, pero bueno, entonces esperamos que con esa democracia interna, que como yo dije, que esperamos que no sea impuesta, sino orientada más bien, pues entonces ahí ese sacar, entonces esos fundadores, pero que son fundadores para el PLDismo, son dinosaurios para la sociedad, ¿no? Dinosaurios políticos. Entonces es muy importante que nosotros como PLD podamos tener la conciencia y la capacidad de entender que tenemos que ser un partido que no simplemente va a responder ya a la militancia PLDista, sino que va a responder a los deseos y al querer de una sociedad. Y entonces tenemos que verlo en ese doble sentido. Y para verlo en ese doble sentido tenemos que entonces buscar las otras dos piezas de ese triángulo. ¿Que cuáles son? La transparencia, porque nos hemos dado cuenta que estamos en una sociedad que valora más la ética en el ejercicio público que la eficiencia en el propio ejercicio público. Y el otro lado del triángulo es el alcance a nuevos sectores. El PLD se quedó estancado y se le puso a hacer ojo bonito a los empresarios y a los sectores de grandes riquezas en la República Dominicana y no se enfocó a cumplir con su misión histórica que está en los propios estatutos de velar realmente por el desarrollo de una clase que es verdad que desarrolló la clase pobre y ahora la gente dice, bueno, los pobres eran los del PLD y ahora la élite y los ricos son los del PRM. Yo no creo que sea así, yo creo que es una conjunción de ambos factores y entre esos dos factores hay muchísimos matices, ¿no? Pero sí creo que hay mayorías y entonces el PLD también fomentó el crecimiento de una clase media, pero se le olvidó hablarle a esa clase media. Se le olvidó cómo dirigirse a esa clase media, que ya era una clase media que es crítica, que cuestiona, que es participativa, etcétera. Y entonces, lamentablemente, nuestro partido no tuvo la capacidad de reconocer a tiempo esos cambios sociales. Y bueno, pasó lo que pasó el 5 de julio. Bueno, Yuri, ¿y usted cree que con el señor Danilo Medina al frente del Partido de la Liberación Dominicana, el cual durante su último tramo, su último cuatrenio, ha sido uno de los presidentes, se pudiera decir, más cuestionado y que ha tenido ese cierto rechazo, por lo menos eso era lo que se veía y lo que se ve? ¿Usted cree que pudiera eso colaborar con la renovación y la aceptación que el PLD necesita de la sociedad? Mira, todo eso, David, hay que verlo en perspectiva y Gustavo y Jesús, ¿por qué? Porque acuérdate que Danilo ganó en el 16 con el mayor porcentaje en la historia democrática de nuestro país. Entonces eso no se puede olvidar tan fácil. Porque la gente dice, no, que salió ahora y cuestionado y tal. Y, bueno, es verdad, hay muchísimos cuestionamientos que no se supieron manejar de forma correcta, pero en el tema de la corrupción, pero ahora la otra parte, que no es la sombra, sino la luz, estamos hablando de un país que creció como nunca en su historia, en términos económicos, que se desarrolló el campo como nunca en su historia, que se desarrollaron las MIPIMES, por ejemplo, que ahora están quebrando absolutamente todas por el COVID, se desarrollaron como nunca en su historia. Entonces, hay una parte que es verdad, que una parte de sombra y una parte de luz. Entonces, por eso yo creo que hay que verlo en perspectiva. ¿Cuál es el balance? Bueno, para mí, el mensaje del PLD tiene que ser un mensaje radical. A mí no me gustaría que gente que ya ha estado en el poder y que el propio desgaste del poder sea una de las características que pueda llevar a un cargo como presidente del PLD o secretario general del PLD. A mí no me gustaría, esa es mi percepción, o más bien mi opinión y mi pensar. Pero lo que pasa es lo que yo te decía. Por ejemplo, ¿cuál es el reto? Y hago una analogía aquí. ¿Cuáles son los retos más grandes del presidente Luis Abinader? Para mí, el reto más grande del presidente Luis Abinader es generar cohesión en 6 sentidos. El primer sentido es cohesión social. Una sociedad que ahora mismo está rota y está dividida, ¿no? Y se mostró bastante bien en las elecciones. Y de todo eso depende cómo nosotros podamos avanzar en términos colectivos. Porque una sociedad no avanza en términos individuales. Yo puedo avanzar, Jesús puede avanzar, Gustavo puede avanzar, David puede avanzar, pero tal vez no todos avancemos en un mismo sentido en el mismo tiempo. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener la colectividad como eje principal. La otra cohesión que va a tener que armar Abinader
va a tener que ser una cohesión partidaria. ¿Ustedes saben por qué? Porque según la ley de partidos políticos, al PRM le toca celebrar su convención, su congreso de renovación también en estos 4 años. Y si él no genera un liderazgo en ese partido, va a perder todos los espacios que tiene ahí. Pero también tiene que generar cohesión gubernamental. ¿Por qué? Porque se han nombrado muchos empresarios y se han nombrado muchos políticos. ¿Y qué político y qué empresario le baja línea a un político? El político le dice, acá yo fui que busqué los votos, papá. Yo fui que me fajé y cogí los fuetazos por esto. Y tú que eres del sector privado, que lo único que hiciste fue introducir recursos en esta campaña, pero no te fajaste a buscar los votos, me bajas línea a mí. Entonces se dan todas esas contradicciones, que son las contradicciones que se dan cuando se ejerce el poder. Las otras tres piezas de la cohesión se las daré más adelante. Pero bueno, quien genera cohesión en el PLD ahora mismo, lo único, es Danilo Medina, aunque haya gente que esté incómodo con él. Entonces, la realidad es que estratégicamente hablando, políticamente hablando, lo más factible ahora mismo es tener a Danilo Medina y es lo más probable, no estoy diciendo que sea mi mayor gusto, pero es lo más probable que tengamos a Danilo como el próximo presidente del PLD. Ahora bien, el mensaje para poder contrarrestar o para poder balancear tiene que ser, o para generar un contraste como este programa, ¿verdad? Tiene que ser colocando a una persona joven como secretario o secretaria general del partido, para que entonces, porque quien operativiza un partido es el secretario general de ese partido, realmente. Entonces, tendríamos que tener una persona ahí bien joven, dinámica, que se mueva, que suelte ya esta inercia que tiene el partido. Y te iba justamente a preguntar de eso, Yuri. ¿Tienen los jóvenes oportunidades en el PLD? Porque el PRM ha roto hasta cierto punto barrera con una secretaria general y un presidente del partido joven, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente, porque hay gente que viene haciendo muy buen trabajo. Y te menciono algunos. André Navarro, Domínguez Brito, la misma Margarita Cedeño, Abel Martínez, José La Luz, que he escuchado en estos últimos días que pretende aspirar o que tiene un proyecto aspiracional para la Secretaría General. Y mira, yo te voy a decir algo, aquí ya se demostró, y esto es una crítica a mi partido, pero aquí ya se demostró que la gente no vota papeletazo limpio. Digo, no para un partido, para todos los partidos, pero se demostró que la gente no vota papeletazo limpio, que la gente te coge lo que tú le des y vota por lo que su conciencia le dicta. Por lo que le da la gana, sí. Claro, por lo que le da la gana, para decirlo en forma mayana, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que realmente aquí la importancia de esto va a ser que se pueda realizar una campaña basada en propuestas, en ideas, porque eso es lo que la base del PLDismo también está esperando. Y yo como primicia se lo doy al programa, yo voy a aspirar al Comité Central del PLD. ¿Cómo es Y esto? eso es en Bien. sentido para aspirar también a la Secretaría de Asuntos Juveniles del PLD. Tenemos primicia, señores. Así es, no lo había dicho en ningún sitio, pero ya se los digo. Pero la campaña que yo pretendo hacer, miren cómo yo le dije a ustedes, ¿qué es lo que dice la evidencia? Porque óyeme, nosotros no vamos a inventar el agua tibia. Eso no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que dice la evidencia? Bueno, yo le hablo a ustedes. ¿Cómo podemos tener mejores prácticas para partidos políticos efectivos? Ahí está ese triángulo, muy básico, compuesto por transparencia, democracia interna y accesibilidad a nuevos sectores. Entonces, si nosotros utilizamos esa triada, podemos avanzar. Pero otras cosas también. Por ejemplo, ningún partido de este país tiene secretarías en términos de acción institucional. ¿Y a qué se refiere con eso? Una secretaría que responda a anticorrupción, a regeneración democrática, a ese tipo de sentidos que ya otros partidos de Europa, por lo menos, que son mucho más vanguardistas, van teniendo este tipo de secretarías o este tipo de estamentos dentro de sus partidos. Entonces yo creo que eso, básicamente, si hacemos, vuelvo y lo digo, si lo hacen impuestos, va a ser un desastre. Ahora, si dejan que la gente se desarrolle y tire para adelante, yo creo que, como siempre, hay gente que se incomoda, pero yo creo que en general, va a haber mucha satisfacción. Hablando de gente que se incomoda, Yuri, y cambiando quizá un poco, y no tratando de renovación del PLD, hemos visto que algunos se incomodaron, o quizá ya sabían desde un principio cuál era su lugar ideal. Se ha dado lo que es un tema de transfugismo y que algunos en su momento candidatos usaron posiblemente, según dicen algunos, el PLD como un condón para usarlo. ¿Perdón? ¿Cómo qué?
Como un condón, condón. Ok, muy bien. Preservativo. Preservativo. Gracias, Sepúlveda. Para lanzar lo que es su candidatura, promoverse, utilizar los recursos del partido y luego, al resultar electos, muy bien, chao, chao, y seguir una línea partidaria de otra persona. Bueno, por eso hay un lío ahora mismo con el tema del segundo asiento del Consejo Nacional de la Magistratura, no sé si lo han visto. Pero primero, la ley habla del transfugismo, lo que pasa es que no tiene una consecuencia clara sobre el transfugismo. Porque el primer ejemplo que nosotros pudimos ver fue en octubre del año pasado, cuando Leonel se fue del PLD porque perdió las primarias, y entonces el Tribunal Superior Electoral, en lo que para mí fue un adefesio y se dejó presionar, favoreció que Leonel Fernández pudiera aspirar a la presidencia por otro partido que no era en el que había acudido a las primarias. No, bueno, ahí comienza todo eso. Entonces, el otro hecho del transfugismo es que ya tú aspires por un partido, gane la primaria, gane la candidatura y seas electo a diputado o congresista o en términos municipales, y entonces después que tú ganas te vas, que es lo que ha pasado ahora. Para mí, primero, eso es una actitud que nosotros como generación política tenemos que rechazar. Una actitud antiética. ¿Por qué antiética? Porque si usted está en una organización es porque esa organización representa los valores que usted como político ejerce. Y si usted entiende que usted tiene que rendirle lealtad a una persona, ríndasela desde el inicio. Y láncese en todo el proceso con esa persona, o con esa institución, o con esa organización, a pesar de los fundazos o los golpes que usted pueda recibir. Pero lo que hizo Dionis Sánchez, lo que hizo Félix Bautista, lo que han hecho una serie de diputados como Tobías Crespo, es un acto de profunda cobardía y deshonra para la política dominicana. Y a mí lo que más me preocupa no es eso, es que mucha gente, en su afán de intentar descuartizar al PLD, celebra ese tipo de acciones. Porque lo que no saben es que eso está pasando en el PLD, pero le puede pasar mañana a ellos, o en 4 años le puede pasar a ellos. Y cuando le pase a ellos, el llanto va a ser indetenible, incontrolable. Entonces, no solamente eso, oigan esto, Dionis Sánchez gana como senador por el PLD, se va del PLD, pero es el vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo, oigan. El vocero de esa bancada en el Senado. Eso, ya lo que queda de reírse es una tragicomedia esa vaina. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que, como generación política, rechazar, porque si nosotros, como bien decía Jesús, utilizamos como preservativo organizaciones políticas, al final, óyeme, la gente pierde confianza en la labor que uno está haciendo, pero tú no solamente utilizas los colores, los recursos, el logo de ese partido, utilizas su militancia también, y la gente se siente profundamente defraudada. Entonces, ¿cuál ha sido el problema de la política? No solo en nuestro país, en general en el mundo, en estos últimos 10 años, en esta última década, la falta de confianza que tiene la gente en la política. Pero acciones como esa lo que generan es más desconfianza. Entonces, por eso yo creo que es una actitud que deberíamos rechazarla y que, bueno, ojalá y se genere un régimen de consecuencias en la ley de partidos para que cuando ese tipo de cosas ocurran, pues entonces también la gente pueda tener consecuencias. O sea, un paréntesis con eso, que a mí me parece muy raro que Félix Bautista, el mismo día que estuvo recibiendo los certificados, él como persona sincera dijo que no iba a cambiar de partido, si bien las voces... Bueno, pero que no te parezca raro, porque es evidente. No, debe de parecer raro. Y el partido siempre lo supo. Vale. Claro, el partido siempre lo puso. Eso no era un secreto para el PLD. No era un secreto. Y a ver, porque Martínez siempre Pérez. se habló de los aguacates. Eso Claro, no era un secreto. La misma Margarita. Yo creo que la dirigencia del PLD debió tomar carta en el asunto. Es un buen enfoque. Sí, eso yo lo critiqué, inclusive lo dije en mi Twitter, oye, no puede ser que haya ocurrido esa vaina y que la dirigencia del partido no haya dicho nada, ¿tú entiendes? Claro, porque... O ellos sabían y fueron cómplices de esa realidad, o simplemente son tan inertes que no han dicho absolutamente nada. Claro. Yo no creo, no puede ser. No, y que lo de sinvergüenza, eso no es ahora, eso siempre ha sido así, o sea, no es que es un tema de incoherencia, eso es así. No, pero una cultura yo lo decía porque, por ejemplo, hay muchos dirigentes que ahora fueron nombrados en el PRM, por ejemplo, Nene Cabrera, que fue nombrado ministro sin cartera.
Tanto que criticaban a los ministros sin cartera, pero bueno, está bien. Nene Cabrera salió hace 2 meses del PRD. Pero Radamés González, siendo vocero de la bancada del PLD en la Cámara de Diputados, se fue del PLD, hoy es director de la ONSA. Del PRD, perdón, hoy es director de la ONSA. Entonces, estamos viendo una serie de actuaciones que, óyeme, si nosotros tenemos una confianza, pues no solamente eso, sino nosotros tenemos una convicción en una organización, porque si tú estás en un sitio porque tú entiendes que ese sitio es el mejor o el que puede lograr los medios necesarios para ayudar a la sociedad. Entonces, ahí tú te das cuenta que el beneficio que están buscando esa gente no es un beneficio colectivo, ni de ayudar a la ciudadanía, sino un beneficio personal. O sea, eso es lo que yo creo. Y, Yuri, yo quiero hacer una pregunta y quizá mi pregunta pudiera verse como que son PRMistas, pero no son PRMistas, sino que me gusta contextualizarla con la realidad que tenemos en el país. ¿Le gusta Di la verdad, di la Sí, verdad, di la verdad. Que tú no, yo no. El que me conoce sabe que no No, me y intereso por tranquilo, ningún Corona, partido. calladito ahí que te conviene, vamos. Entonces, como esto es contraste, me gustaría contrastar esta pregunta y decir, ¿cómo le afectaría al PLD? ¿Usted cree que le afectaría a la renovación del PLD el sometimiento de algunos miembros de su comité político o de algún miembro del PLD a la justicia? ¿Cómo le afecta eso? El que tenga deuda con la justicia que la pague. Porque mira qué pasa. Eso nos afecta principalmente a los jóvenes, que no fuimos parte de esa supuesta cogioca, a la que muchos le llaman, ¿verdad? Y entonces, ¿pero qué pasa? No fuimos parte de eso, pero la mochila de los ladrillos, no la de los millones, la mochila de los ladrillos, nos cae a nosotros, ¿no? Entonces somos nosotros que tenemos que cargar con ese pesar de la sociedad. Ahora bien, eso está por demostrarse. No hay hecho comprobado. Yo que soy abogado te puedo decir a ti que todo eso son supuestos. ¿Cómo puede afectar? Bueno, yo creo que profundamente, profundamente. Pero también yo creo que puede ser un beneficio en términos de limpieza de esa institución. Puede afectar como tan bien o tan mal reaccione la dirigencia del partido. Si la dirigencia del partido reacciona como reaccionó con el caso de Odebrecht, le va a hacer muy mal. Si reacciona como ha reaccionado en otros casos en términos positivos, pues le va a hacer muy bien. Entonces, hay que ver cuál va a ser la reacción de ese momento, que se la tiene que estar esperando todo el mundo, hasta nosotros aquí, ¿verdad? Porque hay una sed de justicia que a mí lo que me preocupa es que esa sed de justicia sea una sed de venganza, ¿no? Porque regularmente esos conceptos se pueden confundir mucho y se puede tornar entonces en una persecución política. Pero ¿por qué yo creo también que se tiene que tener mucha cuenta con eso? Porque las otras 3 fases de cohesión, que les dije que se la diría más adelante, y mira cómo lo vamos a conectar ahora. Las otras 3 fases de cohesión del presidente Abinader va a ser sanitaria, por la pandemia, económica, porque al día de hoy hay más de 800,000 nuevos desempleados en la República Dominicana De madre, y claro. el 50% de las MIPYMES están quebradas, que son las principales generadoras de empleo en este país. Y la tercera parte es la cohesión educativa. ¿Y por qué la cohesión educativa es tan importante? Porque toca las otras 2, la sanitaria y la económica. Por ejemplo, con la tanda extendida, que es de 8 a 4, los estudiantes recibían desayuno, comida y merienda. Pero no solamente eso. Los hogares monoparentales, por ejemplo, de madres solteras, podían ir a trabajar y el ahorro anual que tenían era de 110,000 pesos. Y ustedes podrán decir, bueno, pero 110,000 pesos eso no es tanto. Lo que pasa es que para una gente que gana 110,000 pesos, para una gente que gana 10,000 pesos, 110,000 pesos es casi su sueldo del año. Entonces se estaban ahorrando el 50% de su salario, el 100% de su salario esas madres. Entonces ahí está el tema económico. Está el tema de seguridad porque los niños en la escuela están seguros. Entonces hay un tema. Está el tema de la generación de pobreza. ¿Por qué? Porque ¿usted sabe cuáles son las 2 principales causas de pobreza en el mundo? La falta de empleo y la falta de educación. Adivínense que no hay aquí, ni educación ni empleo. Entonces, esa brecha de pobreza se va a ampliar, pero lo ha dicho la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Lo ha dicho el PNUD, es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero lo va a hacer a nivel mundial también, Yuri. Claro, lo va a hacer a nivel mundial, pero ¿cómo va a afectar precisamente a la República Dominicana? Y por eso es que el presidente Abinader, si desarrollan una persecución política, la gente se va a sentir muy bien. Y la gente va a decir, sí, lo metieron preso, sea justa o injustamente. Ah, sí, lo metieron preso, pero ustedes saben con qué. Con eso no se va al súper. Con eso no se va al colmado.
con eso no se echa gasolina. Entonces, por eso, la cohesión que tiene que generar el presidente Abinader es en esos principales 3 sentidos, y más los 3 más los 3 anteriores que le di, que son 6, para entonces poder decir así, bueno, mira, ahora sí yo puedo actuar de forma extraordinaria en los otros sentidos, pero con mucho comedimiento en estos sentidos. Es para mí lo principal, ¿no? Pero yo diría que fuera muy prudente, porque yo le digo algo. El PLD duró, es verdad, duró 16 años, pero ahora gana el PRM. El PRM puede durar 4 años, 12, 16, pero luego ganará otro partido. Y ese otro partido que gane le puede venir a hacer la misma que ellos hagan ahora, ¿no? Entonces, por eso la política es un péndulo, ¿no? Es un péndulo con variaciones en 2 direcciones únicas, y entonces está de un lado ahora, pero mañana puede estar del otro. Entonces, por eso es importante que en política usted pueda medir sus palabras, porque regularmente las palabras en política no retornan a su punto de origen sin haber causado su efecto. Así que yo Claro. creo que es el panorama ahora mismo, que es bien nebuloso. Yuri, y entendiendo ya entonces lo que hemos dicho aquí y el buen análisis que hemos tratado de hacer, hay dos, como dijiste, la sociedad puede estar dividida. Hay dos tipos de personas, los que están en el PLD y los que no, ¿no? Teniendo el enfoque que estamos hablando ahora, ¿eh? Y ambos sectores están esperando la renovación del PLD. Eso es particular. Últimas palabras acerca del tema. El futuro del PLD. El futuro del PLD tiene que ser integral. Esa renovación tiene que ser integral, pero desde la gente hasta el logo. Hasta el logo. Porque miren algo interesante que pasó en esta campaña, que eso mucha gente no lo ha analizado. Pero muchas de las candidaturas jóvenes del PLD no tenían la misma línea gráfica del partido. Tenían una línea gráfica azul, azul marino y muy pequeñito el logo del PLD. ¿Por qué? Porque ya hasta el logo del PLD le generaba hartazgo a la gente. Sí, esa estrella La tiene a gente la se gente. incomodaba de que veía que veían que era un buen candidato y decían, mira, es el mejor candidato, pero es del PLD. Entonces ya eso inmediatamente desacreditaba a esa persona. Entonces desde ahí tiene que verse el PLD en la situación que está, porque no es una situación fácil. Entonces el Partido de la Liberación Dominicana tiene que agarrar ahora y hacer otro logo que diga Liberación nada más y que no diga ni Partido ni Dominicana, o que diga Dominicana nada más y no diga, o que diga Partido, pero tiene que promover algo distinto y tiene que tener también comunicación con la sociedad. Porque si ustedes ven las redes de mi partido, oiganme, eso la verdad es que eso yo ni sé ni qué decirle. Entonces, todo ese proceso tiene que ser un proceso integral Claro. para que la gente pueda asimilar de forma, no, yo no diría que positiva, pero que por lo menos de forma decente. Tú sabes, que la gente puede decir, bueno, sí, está bien, ya, hicieron lo que estábamos pidiendo, por lo menos. Porque así ya esos sesgos de confirmación que nosotros los PLDistas hemos Exacto. alimentado puedan variar, ¿no? Y ya que la Claro. gente se pueda concentrar en criticar al gobierno y nosotros en hacer nuestra oposición. Claro, que es lo debido. Mira, Yuri, no queremos terminar sin, en primer lugar, felicitarte y desearte mucha suerte en la contienda, ¿no? Que vas a hacer. ¿Cuándo es la asamblea? Comienza el 4 de octubre. 4 de octubre, ok, muy bien. Sí, el octubre pasado tuvimos bastante, digamos, discordia. Y no fue el Mira, 5, no fue el 5 de octubre, coincidencialmente. El 6. Pero sí, mira, El 6 de no, todo, octubre. la vida Ahora comienza el se, 4. sí, la vida se, tú sabes. Entonces, contigo, que fue precisamente que hicimos la primera entrevista, nos gustaría hacerte un segmento especial, que no se lo hacemos a todo el mundo. Se lo hacemos a personas específicas, caramba. A Okay. los magísteres, se lo hacemos a los magísteres, ¿entiendes? Y a ¿con quién lo partir de, estrenamos? ¿Con quién lo lo estrenamos? estrenamos, fíjese usted, con Ricardo Nieves. Y Vaya. queremos hacerlo en segundo. Tremendo de don Ricardo. Claro. Claro, ¿entiendes? Entonces, queremos hacerlo ahora contigo, considerando el apoyo además que hemos recibido. ¿Y en qué consiste? Se llama el contrastrómetro. ¿Ok? Okay. El contrastrómetro son preguntas ya para conocer un poquito más el lado personal valga la redundancia, del ser humano que está ahí, y a partir de ahí que el público también se involucre, ¿no? Entonces, tenemos alrededor de 10, 8 preguntas. Y
La regla es fácil. No puedes durar más de 2 segundos en pensar la respuesta. Son preguntas y respuestas cerradas. ¿Ok? Así que te la podemos complicar un poquillo. ¿Me permitiría hacer la primera pregunta? ¿Ciudad favorita? Londres. Deporte favorito. Fútbol. ¿Cuál? Fútbol. Fútbol. Canción favorita. Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez. Uf, romántico. Si no hubiese estudiado leyes, ¿qué hubiese estudiado? Creo que hubiese sido psicólogo. Frase favorita. Tarde o temprano la constancia le ganará a la inteligencia. Libro favorito. Uf, esa sí está difícil. ¿Tú crees que Bueno, rápidamente, ¿dónde vamos a velar esta noche de Javier Aznar? Muy bien. Político favorito. Internacional, de donde sea. Donde quiera usted. Adolfo Suárez. Muy bien, España. Comida favorita. Sushi. Listo para renovar el Partido de la Liberación Dominicana. Nacimos listos. No sé por qué producción me puso esta pregunta, pero resulta interesante. ¿Marca favorita de vehículo? No, se te vio en la cara que de vehículo poco. Yo pensé que iba a decir Tesla como ese el vehículo del momento. Bueno, hasta a mí me gusta. Hasta a mí me gusta. No, que los Tesla tan caros. No, la verdad que yo con los vehículos No, muy bien. no soy muy... Ferrari. Muy bien. Bueno, y en todo caso, ¿equipo favorito de fútbol? No, el Barça, ¿viste que el Barça? Bueno, muy mal. Fíjate, Yuri, gracias por estar con nosotros. En la próxima entrega vamos a tratar de que vuelvas a repetir la anécdota de Galeano, que a mí me encanta, siempre te la pido. Pero por temas de tiempo, en esta me voy a excusar. En diciembre, la próxima invitación a Yuri va a ser en diciembre. Sí, no, o quizá el 5 de octubre, considerando también que el 4 son las asambleas. Así que te deseamos muchísimos éxitos, hermano querido. Y nada, gracias. Seguimos aquí a la orden, aquí en Contraste RD. Nos vemos la semana que viene. Si quieres conocer Contraste, síguenos a través de Facebook e Instagram como Contraste RD, para que así puedas disfrutar de todo nuestro contenido. ¿Qué esperas para seguirnos? Contraste, donde la realidad es comparada.